Vale, pues en este experimento su propósito es que nosotros podamos conocer, entender y calcular un poco lo que es el módulo de Young. El módulo de Young es ese factor de elasticidad que poseen los materiales para nosotros poder tener mayor facilidad a la hora de escogerlos. En este caso el experimento es bastante sencillo. Utilizaremos un tubo de PVC de 80 centímetros de largo, una pulgada de diámetro, para nosotros poder medir qué tanto este se dobla cuando nosotros ponemos sobre él cierta cantidad de peso. A la hora de nosotros poder medir esto, podemos sustituir la ecuación del módulo de Young y poder obtener este valor y entonces obtener nuestras propias conclusiones. Gracias a este experimento podremos familiarizarnos un poco mejor con, pues no nada más lo teórico, sino el cómo se aplica y cómo obtenemos esta información y para qué nos va a ayudar. Utilizaremos no nada más un tubo de PVC, sino dos tubos más, ambos de caramelo, eso ya lo iré mencionando. Bien, pues entonces para nosotros poder calcular este módulo de Young, este factor de elasticidad en un material como en este caso será el tubo, lo que debemos hacer es colocar un peso y entonces ver el cambio que este tiene con respecto a este peso colocado. Lo que nosotros hicimos es pusimos una cinta ubicada más o menos a la mitad del centro del tubo, que en este caso es este que nosotros marcamos, y nosotros a la hora de colocarlo aquí, de hecho esta parte nosotros, bueno, la colocamos ya nivelada para que no haya ningún cambio, no esté ni chueco ni nada. La colocaremos justo apuntando al centro. La línea debe coincidir con la mitad del tubo para que nosotros al momento de colocar este peso, que en este caso son 2 litros de agua en una botella, ahí al ponerlo en el centro, nosotros notaremos ese cambio. La línea marcada en el tubo coincidía con la línea de estambre que nosotros colocamos. Cuando se coloque el peso, esta línea del centro del tubo va a bajar, porque el tubo está sufriendo este peso. Esa distancia es la que vamos nosotros a utilizar y a sustituirla en la ecuación del módulo de Young para poder calcular este factor de elasticidad. Eso será lo que nos ayudará a saber qué material es más resistente, más duro o es más factible a estirarse. Así que eso es lo que vamos a hacer. Vamos a colocar la botella y veremos los resultados. Vale, pues ya estamos más cerca de la botella para tener una mejor visión. Como pueden ver, esa línea negra es el centro del tubo que nosotros previamente marcamos. Entonces, esta cinta que hay aquí, bueno, esta línea que hay ahí, es la línea que nosotros habíamos establecido para identificar el centro en el que se encontraba el tubo antes de recibir el peso de la botella de 2 litros. Ahora bien, pues nosotros lo que debemos hacer es medir esa distancia, esta pequeña distancia que hay aquí, y sustituirla en la fórmula del módulo de Young, para así nosotros conocer el factor de elasticidad. Es más, miren, si ahorita yo levanto la botella, vamos a ver que el tubo vuelve al centro en el que previamente se encontraba. Si yo la vuelvo a dejar descender, ahí está. Entonces vamos a medir eso y calcularemos su módulo. Pues una vez realizada la primera prueba con el tubo de PVC, repetiremos el procedimiento, pero esta vez con los tubos de caramelo. Los tubos de caramelo tenemos dos tubos. Uno es un compuesto. Este está hecho de caramelo con tierra. Bueno, la matriz es el caramelo. Está diseñado para, bueno, la idea era que absorbiera propiedades de la tierra y eso le diera un mayor factor de dureza y resistencia. Y también tenemos un tubo de caramelo, de puro caramelo, es sólido, puro azúcar, nada más. ¿Cuál era el punto original del experimento con ellos? Pues la idea era demostrar pues esta misma capacidad de absorción de propiedades de un material a la hora de hacer un compuesto. ¿Qué puede pasar aquí? Pues en primera instancia, al ser ambos completamente duros, puede que ni siquiera tengan un factor de elasticidad. Esto puede significar tanto que sean muy resistentes y no se doblen, como algunos metales, por ejemplo, que bueno, hay metales que a cierto peso comienzan a doblarse, pero no tienen esa capacidad para regresar a su forma natural, como lo es el plástico. Y en el caso de estos tubos de caramelo, pues tal vez este mismo alto factor de resistencia, de dureza que tengan, les impida siquiera soportar el peso. Para ello, tengo planeado utilizar dos botellas, una va a ser de 1 litro y una va a ser de 2 litros. Utilizaré la más grande primero y si este resiste, entonces la seguiré utilizando.
De no ser así, pues tendré que sustituirlo. Pero pues más o menos esa es la predicción. Para esto nos ayuda precisamente el módulo de Young. Dependiendo cuál es la tarea que nosotros queremos realizar con este material, entonces nos ayudará como a poder seleccionar este material. Si necesitamos un material resistente ante cambios, pues no podemos seleccionar un material lo completamente duro, porque no va a soportar estos cambios. Pero bueno, haré una toma un tanto más corta para que ustedes puedan verlo, porque ya no... Es el tubo de caramelo cuya matriz es caramelo puro y su añadido es tierra. En este caso decidí cambiar la botella por una botella de 1 litro. La cuestión fue que le había puesto en primer lugar el tubo de caramelo, de puro caramelo, y no aguantó. De hecho se quebró, se fracturó casi al instante. Aquí lo tienen. Probablemente el problema fue que se cristalizó y no tuvo un proceso de solidificación completo. A diferencia de este tubo, al contrario, permanece pues resistente, y lo curioso aquí es que no tiene un factor de elasticidad, ya que ni siquiera sufrió un cambio. Si ustedes pueden ver, el tubo así yo quite el peso, miren, voy a destensarlo, yo quite el peso o lo vuelva a poner, el tubo no sufre ningún cambio. Así que, a resumidas cuentas, aquí no importa mucho si nosotros nos ponemos a calcular la distancia, porque termina siendo igual. Lo cual nos lleva a la conclusión de que este tiene un factor de elasticidad de 0. Aún así tenemos que comprobarlo. La cuestión es que al ser un tubo más resistente, o bueno, más resistente al cambio, y ese factor de resistencia y dureza que tiene, es lo que le impide ser flexible como el tubo de PVC. Así que vayamos a las conclusiones. Creo que no hace falta decirlo, pero el tubo de PVC tuvo un mayor factor de elasticidad, un mayor módulo de Young, a diferencia de lo que eran los tubos de caramelo. Claro está, el tubo de caramelo puro, en algún momento incluso llegué a pensar que podría resistir un poco más al ser de puro caramelo, pero al parecer esa durabilidad que tenía no le permitió resistir. El tubo de PVC demuestra ser, el PVC en general demuestra ser un material, al igual que casi todos los plásticos y polímeros, mucho más factible a recuperar su forma después de sufrir una deformación. Así que, bueno, esas son las conclusiones. Claro está, son un poco más profundas, pero esas las incluiremos en un reporte. Muchísimas gracias.